A casi todo el mundo le da curiosidad, con mayor o menor grado, el tema de las aves. ¿Quién no se ha pasado ratos a veces mirando a un árbol o a algún lugar, a veces viendo algún grupo de aves, a veces tratando de descubrir dónde está ese ave que escuchamos cantar y demás? Y arriba de esa fascinación está también conocer, ¿no? Más recientemente nos empezamos a preocupar, pero estas son de acá, son aves exóticas, se constituyen en plaga. Antes no se veían tantos de estos y ahora sí. Bueno, preguntas que van teniendo respuestas, pero sobre todo siempre la curiosidad está ahí. Y a partir de eso aparece un libro que es súper interesante, fabuloso, que es Secretos y Curiosidades de las Aves del Uruguay. Y Gabriel Rocha, su autor, nos acompaña acá en Sobre Ciencia. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy hablando como si fuera un primer libro. En realidad vos tenés muchísimos años de trabajo, varios libros publicados, aunque tal vez ninguno en este perfil de ir directamente a la curiosidad, ¿no? Claro, sí, este es como un poco más coloquial, el lenguaje, más para todo público en general, porque después, bueno, he sacado algunos otros que son más bien como guías, claro, como la Guía de Aves del Uruguay, o anteriormente El País de los Pájaros Pintados, que sí, era más también más para todo público, pero con un lenguaje igual un poco más técnico, ¿no? Este más bien recopilé curiosidades de mis diferentes cursos, que la gente hace preguntas, entonces traté de un poco de responder la pregunta para todos. Y es interesante eso que decís de cursos y demás, porque de una u otra manera mucha gente, no voy a decir todos, pero mucha gente tiene ese interés, esa curiosidad de saber algo más. Nos cruzamos con los pájaros, a veces vemos algunos, o aves en general, que nos llama la atención y a partir de ahí viene esa curiosidad, ¿no? Sí, claro, mucha gente, es increíble, porque a veces, aunque no sepan nada, hace poquitos días estaba en Salto y había una familia y vieron un picabuey, un pajarito amarillo y pardo, y enseguida les llamó la atención a toda la familia y decían, parece un dorado, parece esto, parece lo otro. Uno a veces no se da cuenta y tiende a pensar, bueno, que para ver aves y pájaros hay que ir al campo, hay que ir a los lugares no poblados. Sin embargo, cada vez más especies se están desarrollando habilidades para sobrevivir en nuestras ciudades y a algunas les va muy bien. Sí, bueno, en el 2010 yo escribí la Guía de Aves de Montevideo, que tenía 140 especies comunes y 72 raras en Montevideo. Y si hoy la tuviera que reeditar, tendría que poner más, cerca de 180, 190 especies, porque se han venido muchas que se acercan a las ciudades que antes no estaban, ¿no? Por ejemplo, palomas, que antes había 2 o 3 especies, ahora hay como 5 especies diferentes de palomas en la ciudad, muy fáciles de ver, ¿no? Recuerdo a nivel anecdótico hace 2 años con otra persona que sabe mucho, que también nos visita a menudo, Jorge Luis Cravino, hicimos un ciclo de aves de Montevideo, de aves urbanas, y recuerdo cuando pusimos el sonido del chiricote, la cantidad de gente que se peleaba en los comentarios si era gallineta o era chiricote. Pero eso demuestra el interés, ¿no? Más allá de... Sí, claro, porque son muy parecidas, claro, en sí, los cantos sí son bien diferentes, claro, ¿no? Pero claro, sí, es increíble el interés a veces de público que no está relacionado a las aves, pero siempre causa... Y a los niños también, es impresionante, ¿no? El sábado hicimos una salida en Maldonado y fue una niña de 10 años, Malena, que sabía un montón. Y incluso nos descubría especies ella que nosotros no veíamos, ¿no? Claro. ¿Hacen paseos, hacen salidas, grupos para eso, avistamiento de aves? Claro, sí. Por ejemplo, en Montevideo hacemos salidas gratuitas. El domingo estuvimos en Punta Carretas haciendo avistamiento ahí, que son sin costo. Y después, bueno, hacemos salidas, por ejemplo, a Maldonado o a otros lugares del país que esas tienen costo de locomoción, ¿no? Claro. Mientras conversamos en las pantallas estamos viendo una parte, aunque suene raro, es una parte de tu libro. Sí. Porque el libro incorpora, además del texto y de muchas curiosidades y secretos, como dice el título, también la posibilidad de, a través de un QR, ir a esto, ¿no? A fotos, videos y sonidos de las aves de Uruguay. Ahí está, sí, se complementa bastante. Ahora la tecnología da esa posibilidad. Tiene como 44 códigos QR donde la gente puede escuchar los cantos, a veces ver fotografías también asociadas a los cantos o videos, ¿no? ¿Qué es la australización de la fauna en general y de las aves en particular? Bueno, esto es una teoría nueva de que por el calentamiento global y todo, al volverse más subtropicales nuestras zonas templadas, los animales en general, no solo las aves, estarían bajando 2 grados de latitud sur, ¿no? Entonces, bueno,
Alguna de las cosas que puede sustentar esa teoría, por ejemplo, que en Uruguay se han encontrado anacondas amarillas varias, ¿no? Se han encontrado más pirañas, cada vez más pirañas. Y en aves, por ejemplo, los tucanes, los trogones, el zorzal herrero, muchas aves que son básicamente más tropicales o subtropicales, también están acercándose mucho más a nuestro país, ¿no? Imagino la curiosidad de quien va para algún lugar, no sé, Quebrada de los Cuervos, por ejemplo, y ve un tucán. Claro, bueno... Hablando de un animal bien vistoso, ¿no? De claro, una ave bien vistosa. Seguro, bueno, en el primer lugar que aparecieron tucanes fue en la Quebrada de los Cuervos. Un grupo grande apareció, como de 4, de 5. Y después, bueno, también apareció en Cerro Largo, ¿no? En la zona de Paso Centurión y alrededores. Hablaste de ¿cuántas especies en Montevideo? En Montevideo 140 especies, ¿no? Comunes y 72 raras. Eso en el 2010. Hoy, si tuviera que hacer el libro de vuelta, estarías cercano a 180, 190 especies comunes y casi 100 raras, ¿no? Que nosotros tenemos la particularidad de que tenemos una ciudad que tiene hábitat para especies terrestres y mucho para especies fluviales, que además... fluviales y marítimas, un poco y un poco. Sí, claro, esa es la posibilidad de Montevideo, ¿no? Claro. De la ciudad mismo, porque si vamos al departamento tenemos también todos los humedales del Santa Lucía y cruzando el puente también Playa Penino, que albergan más de 200 especies de aves a lo largo del año, ¿no? Una de las cosas que casi anecdótico, porque me llamó mucho la atención, no lo tenía claro, es cómo esa forma tan peculiar del rostro de la lechuza de campanario funciona en la naturaleza con el mismo efecto que una antena parabólica. Sí, es impresionante. Se han hecho experimentos, por ejemplo, ponerla en un lugar absolutamente oscuro y poner un ratón, y cuando el ratón da un paso, la lechuza de campanario lo captura totalmente a oscuras, porque esa parabólica que tú decís en la cara aumenta todo el sonido que recibe un montón. Entonces tiene un oído imponente, ¿no? De estas curiosidades en general, ¿de cuál te pregunta más? ¿Cuál llama la atención más a la gente? Bueno, una de las curiosas realmente que está ahí en el libro es, la gente me pregunta mucho, ¿a dónde van las aves cuando mueren? Porque en realidad tú no las ves en el campo. Acá en la ciudad puede haber, ¿no?, aves muertas. O si vas por la carretera, bueno, las atropelladas. Pero en el campo es muy difícil ver un ave muerta y la gente ha elaborado teorías insólitas. Por ejemplo, una vez me dijo una señora que las aves cuando se sienten mal subían hasta el cielo y se desintegraban. Sí, cosas así, ¿no? Y en realidad, ¿a dónde van cuando mueren? Es porque no las vemos en el campo, porque cuando se sienten enfermas o mal, se tratan de esconder para que los predadores no las capturen, entonces terminan muriendo en lugares medio intrincados, o si mueren simplemente en un lugar abierto, enseguida un predador se las come, ¿no? Más allá de los nombres científicos, que son para eso, para no tener confusiones, hay aves que la misma especie le damos nombres totalmente insólitos. ¿Complica mucho eso tratar de identificar? Dice, no, vi un jote, no, en realidad acá se le dice cuervo, no, en realidad se le dice carancho, chimango. Sí, para la gente a veces eso le complica un poco porque a veces creen que están hablando de especies diferentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, lo que decías tú, los cuervos y ojotes, o la garza silbadora, que tiene garza silbadora, chiflón, garza amarilla. Tiene varios nombres, ¿no? Entonces, claro, bueno, un claro ejemplo es que yo voy a dar muchos cursos, por ejemplo, a Cerro Largo, y en Cerro Largo tú decís que el zorzal es el de pecho anaranjado y te quieren matar, porque para ellos el zorzal es el de pecho crema y es al revés para ellos, porque ellos tienen mucha influencia de la cultura brasileña, claro. Y el zorzal en Brasil se llama Savia laranjeira, entonces no les puedes hacer entender que es al revés, pero... Igual ningún nombre común creo que esté mal. Simplemente claro. La gente lo conoce como lo conoce y punto. Bueno, de hecho, sabía muchas veces se usa directamente como sinónimo de pájaro. Sí, también, ¿no? Seguro. En la frontera con Brasil. Vos dijiste, recién dabas el ejemplo de que el fin de semana habían hecho una recorrida por Punta Carretas, ¿no? Salen, caminan, no sé, 2 horas. ¿Qué ven? ¿O cuánto ven y qué ven? Bueno, en general, por ejemplo, una salida a Punta Carretas, ahora en invierno, sí. Que faltan especies migratorias, y se pueden, entre 35 y 40 especies diferentes se pueden ver. También a veces en Montevideo vamos mucho al Jardín Botánico,
que a veces vemos entre 20 y 30, al Parque Rivera también, entre 30 y 40, más o menos el promedio de acá, en la ciudad. Pero, por ejemplo, hace poco llevé unas personas extranjeras a Playa Penino en San José, acá a 30 kilómetros, y en 1 hora y media llovinando, vimos 55 especies, ¿no? Que se quedaron maravilladas, ¿no? Para quien no se orienta, Playa Penino es del peaje, digamos, de la Ruta 1, 10 minutos. Ahí está, el puente está en el 22, Claro. Playa Penino está entre el 27 y el 30 más o menos, y es una zona que es área protegida, además departamental y del SNAP, ¿no? Y es una zona impresionante para la cantidad de aves que se ven a lo largo del año. Muchas aves migratorias tenemos que vienen al sur en verano. Sí, vienen muchas de Norteamérica, por ejemplo, muchos playeros que vienen de las zonas subárticas, ¿no? Viajan miles de kilómetros. También ahora en otoño-invierno tenemos muchas que vienen de la Patagonia. De hecho, le invito a la gente que quiera ver, por los roquedales de la playa Malvin anda un ostrero negro, que es rarísimo y viene de la Patagonia en invierno. Y ahora está ahí, hace como 2 meses que está en esa zona, en los roquedales. Nosotros tenemos el ostrero común que es blanco y negro. Claro. Pero si ven, hay un ejemplar solo que anda por las rocas ahí todo negro, que es interesante. ¿Cómo cambió esto la tecnología? Porque hoy tenemos, no sé, binoculares que sacan fotos, teléfonos con mejor capacidad de aumento, aplicaciones. ¿Se hace más fácil? Sí, muchísimo más fácil, ¿no? Yo que viví la experiencia de las 2 etapas, cuando recién empecé a finales de los 90 y en los 2000, yo iba al campo con un grabador enorme que tenía 6 pilas grandes que te dejaba el hombro, ¿viste? Después buscar en la cinta del cassette para poder reproducir el sonido para hacer un playback para que la especie se acerque, ¿no? Y ahora en una aplicación con 2 clics le das y ya tenés el sonido, ¿no? Incluso, bueno, no solo grabado por ti, porque como hablábamos hay aplicaciones como Merlin o otra que puedes bajar los sonidos de ahí sin problemas. ¿Qué le recomendamos a la gente? Por ejemplo, porque verlos es muy lindo, pero a veces los escuchamos y no sabemos lo que estamos escuchando. ¿Esa aplicación Merlin te parece que es una buena manera de entrar en este mundo? Sí, sí, porque es una aplicación que tú puedes grabar lo que escuchás en el ambiente y te va diciendo, por ejemplo, qué especies estás encontrando. No es 100% certero, pero bastante, yo diría 90 y pico % certero. Te puede dar un ave que no sea de acá. Igual cuando ellos ven un ave rara, te ponen un puntito rojo, digamos, como que hay que tener cuidado con esa especie. Claro. Por 2 opciones, o porque se equivocó o porque estás encontrando algo que... Sí, algo raro, seguro, sí, sí. Es como interminable. Además de... A ver, toda esta charla tiene que ver con la afición, con el placer de contemplar aves y de descubrir especies, pero para cuidar algo hay que conocerlo también. Y además de tener el flagelo del tráfico ilegal de fauna, que es tremendo y permanente, a veces me da la impresión de que tampoco conocemos muy bien cómo cuidarlos. Nos pasó con la gripe aviar, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, eso es básicamente de todo el mundo, ¿no? No se puede conservar lo que no se conoce. Por eso nosotros hemos hecho varios estudios del cardenal amarillo, de los capuchinos, que son aves en peligro de extinción. Y bueno, y justamente para conocer sus migraciones, cuánto viven, un montón de cosas, ¿no? Y a veces la gente, por suerte, está cambiando la cultura, ¿no? Y ya muchos niños ya no usan ondas, horquetas. Ahora gente grande también ya no caza, de pronto saca fotos. Y está cambiando. Es un proceso largo y lento, ¿no? Pero se va cambiando la cultura y la gente intenta conocer más, ¿no? Gabriel Rocha, autor, entre otros libros, de este que te trajo hasta acá, que nos hizo que tuviéramos muchas ganas de tener esta charla, Secretos y Curiosidades de las Aves del Uruguay. Te quiero entregar un presente de Ística Objetos. Muchas gracias. En este caso es una de las tazas de la colección de los 6 años de Sobreciencia en TV Ciudad. Gracias por acompañarnos y bueno, nada, ¿hay un Instagram para saber cuáles son las salidas y eso? Sí, Aves Acuo, A-C-U-O, Aves Acuo, nos pueden buscar en Instagram y ahí promocionamos las salidas y los cursos. Excelente. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, gracias Hasta a ustedes. pronto. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en Sobreciencia en TV Ciudad la semana que viene.